Hola, mi nombre es Roberto Zelaya. Yo acabo de terminar el primer módulo de la Escuela Obrera del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Eh, pues bueno, me interesé mucho en esta escuela porque estuve viendo pues el tipo de material que genera, ¿verdad? En cuanto a fechas memorables, efemérides, acontecimientos históricos importantes, ¿verdad? Para los pueblos del mundo, para el movimiento obrero, para los trabajadores y los pueblos del mundo. Me llamó mucho la atención, decidí inscribirme y pues enhorabuena haberme inscrito porque pues me parece una excelente iniciativa, ¿verdad? Ya sea para formarse por primera vez o incursionar por primera vez en el marxismo, en el marxismo-leninismo también, o para inclusive refrescar ciertas cosas que tal vez en algún momento se leyeron, se estudiaron, pero no se han vuelto a leer y eso es muy bueno, puesto que ayuda a refrescar. Pues bueno, ¿qué aprendí yo en este primer módulo de la Escuela Obrera? Pues bueno, empezando el primer módulo, se nos explica un poco de la historia general, ¿verdad? De cómo surge el pensamiento de Marx, ¿verdad? Cómo Marx y Engels se conocen y pues hacemos un repaso histórico desde 1818, 1820 que nacen Marx y Engels respectivamente hasta 1864 en que se conforma la primera internacional. Eh, Empezamos con la lectura del manifiesto comunista, ¿verdad? Ahí leer ese mensaje que escriben Marx y Engels a los trabajadores del mundo y hablan sobre pues, cuáles son las contradicciones principales en este mundo, hablan del porqué, de las condiciones de vida del proletariado, hablan sobre el proletariado, qué es el proletariado y nos dicen que el proletariado es pues todo aquel que no es burgués básicamente, es aquel que no tiene absolutamente nada más que su fuerza de trabajo y pues se ve obligado a venderla. No, no posee el control de los medios de producción, no posee el control de ninguna industria, no posee el control de su medio de subsistencia. Y pues lo único que tiene para sobrevivir en este sistema capitalista, ¿verdad? Es pues su fuerza de trabajo, la cual vende como si fuera una mercancía y la cual genera una ganancia o una plusvalía al capitalista o al burgués, ¿verdad? Entonces, pues ahí vemos lo que es el proletariado, logra uno ubicarse, ¿verdad? Dentro de este, puesto que no posee uno los medios de producción y efectivamente solo tiene uno la fuerza de su trabajo para venderle y subsistir. Nos habla precisamente sobre la burguesía. ¿Qué es la burguesía? Pues es esta clase social que posee muchísimo dinero, ¿verdad? Que sí tiene control sobre los medios de producción. La burguesía tiene las fábricas, tiene las grandes industrias, la burguesía tiene ahora hoy en día la banca también. La burguesía produce todo tipo de mercancías. Hoy en día la burguesía produce bienes y servicios también, ¿verdad? Que es una cuestión que no encontrábamos en la época en que Marx y Engels escriben, ¿verdad? Y esta era la época de la revolución industrial, donde pues las fábricas estaban llenas de obreros, ¿verdad? Y el capitalismo se sostenía sobre la industria y la manufactura de materias primas para convertirlas en mercancías. Pues bien, les hablaba de que hoy en día podemos encontrar que los call centers venden ¿qué? Un servicio, trasiegan mercancías y a la vez venden un servicio y sin ese servicio pues no podrían producir capital y en eso se basa el capitalismo, ¿verdad? En la acumulación de capital para tener control sobre esto o aquello, ¿verdad? Y pues se reduce todo esto, o no se reduce, sino que se puede decir de otra manera, se puede expresar como la lucha de clases, ¿verdad?
en que, la burguesía ejerce control y ejerce su opresión y se beneficia y desangra al proletariado, ¿verdad? Y pues el proletariado en algún momento responde, como ya ha pasado en otros momentos de la historia, y se revela, ¿verdad?, contra esta burguesía, se une, se organiza, le hace la lucha a la burguesía, y ahí es donde encontramos pues esto, la lucha de clases, ¿verdad? Los explotadores contra los explotados. Pues nos hablaron también en este primer módulo de Escuela Obrera sobre la dialéctica, la dialéctica pues viene desde Hegel, ¿verdad? Hegel era un filósofo que pues planteaba la dialéctica desde lo idealista, ¿verdad? Entonces Hegel planteaba que a partir del pensamiento, a partir de las ideas, existía el mundo, ¿verdad? Entonces eso nos llevaría también a la concepción de la creación y todo esto, ¿verdad? De que la mente de un Dios pues surge la materia, ¿verdad? Surge el universo y demás. Sin embargo, pues llega Marx, y Marx le da la vuelta a esto. Entonces Marx dice, ok, muy bien, lo de la dialéctica, ¿verdad? Que es la contradicción de las cosas, la contradicción de los elementos, de los átomos, de los objetos, de las clases, de las ideas, de una serie de cosas, pero bueno, hablando más materialistamente, Marx llega y dice, bueno, es que precisamente son las condiciones materiales las que crean la idea y no al revés. Entonces toma la idea de la dialéctica, ¿verdad? De que de la contradicción, y la contradicción surge una afirmación o de una tesis que choca con su antítesis, ¿verdad? O con su contrario, pues deriva en una síntesis, y dice que la rueda de la historia se mueve a través o a partir de la lucha de clases, ¿verdad? Como lo dice al puro inicio del manifiesto. Entonces, ¿qué nos quiere decir con esto? Que si hay proletarios y esos proletarios son explotados, son oprimidos, son vulnerados, son humillados, son vejados, son exterminados, pues esos proletarios en algún momento se rebelarán. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una contradicción ahí. Y esa contradicción, que puede surgir, otra cosa más, puede surgir la revolución socialista, puede surgir un reflujo, ¿verdad? Y la represión, puede surgir el fascismo mismo también, ¿verdad? Cuando hay un estallido social, ¿verdad? Y no hay una dirección, no hay una idea clara de que somos proletarios, de que tenemos que ir por la socialización de los medios de producción, la socialización de las riquezas, y pues cuando no existe eso y hay un estallido social, o sea, hay una contradicción social, puede derivar muchas veces inclusive en el fascismo, ¿verdad? O llegan los militares en los países en que hay ejércitos y toman el poder, y una dictadura militar terrible, viene el exterminio, viene el genocidio, viene la tortura y demás, ¿verdad? Todo a partir de ¿qué? De la contradicción, ¿verdad? O el choque de las contradicciones. Pues bueno, es un poco un repaso de lo que pues pude yo aprender de este primer módulo de Escuela Obrera. Se nos pidió que fuéramos lo más sencillos posibles para explicar esta cuestión. Yo quise hacerlo en un video muy corto. Y pues, ¿qué más podrá hacer? Bueno, el tema de la dialéctica, pues hay efectivamente que profundizarlo. Tal vez aquí ahorita lo repaso de una manera muy coloquial, como muy a grosso modo, pero es un tema que definitivamente hay que estudiar muchísimo. ¿Por qué me parece importante que aprendamos sobre estas cosas? Sobre qué son los proletarios o qué somos los proletarios, sobre quiénes son los burgueses, sobre qué es el capitalismo, qué es la lucha de clases, ¿verdad? Me parece muy importante para comprender el porqué de nuestras condiciones de vida. ¿Por qué tenemos que trabajar X cantidad de horas? Tal vez
instalando, por poner un ejemplo, 2 máquinas de aire acondicionado en un día, y cada máquina de aire acondicionado, pues, esa instalación cuesta, por poner un precio X, $150. ¿Mm? ¿Y por qué al obrero que instaló esas 2 máquinas le pagan 15.000 colones el día, 12.000 colones el día? ¿Mm? Cuando instaló 2 cosas por las cuales el dueño de la empresa va a cobrar $75, ¿verdad? Es importante entender por qué pasan esas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está dando ahí? Y claramente ahí el patrón nos está dejando un excedente, ¿verdad? Lo que yo le estoy produciendo en dinero. ¿Mm? Entender el por qué la educación que recibimos en muchos países es una educación en función de servirle a la empresa, de por qué existe la educación, las leyes de educación dual o las leyes de trabajo esclavo, como le llaman en Perú, por ejemplo. Aquí en Costa Rica le llamamos educación dual, que son pues los patronos, los capitalistas, los burgueses, poniendo empresas con la excusa de que van a dar formación técnica, pero en realidad ponen a trabajar a personas menores de edad durante cierta cantidad de horas y pagándoles una miseria, con el pretexto que les están dando formación técnica. Y muchas veces esa formación técnica no sirve más que para ciertas empresas o cierta muy reducida rama de la industria, ¿verdad? Y pues al final se termina convirtiendo en mano de obra calificada, sí, pero muy, 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 muy mal pagada. Entender también por qué no se nos enseña, ¿verdad? Los valores como la solidaridad, como el compartir, porque las lógicas laborales son siempre de competencia entre trabajadores, comprender por qué en la misma calle, ¿verdad? Siempre está como esa competencia. Y bueno, entender que es que en este sistema capitalista la educación, la cultura, la televisión, el arte, el deporte, y todo esto pues está en función de los intereses de los capitalistas, ¿verdad? Nunca en función de los trabajadores. Por eso, por ejemplo, aquí en Costa Rica los medios de comunicación despotrican contra el movimiento sindical, ¿verdad? Despotrican contra otros gobiernos de corte socialista, ¿verdad? O progresista, y pues los hacen ver como los malos, ¿verdad? De por qué cuando en un trabajo alguien habla de organizarse y eso es despedido inmediatamente. Y es que, bueno, la clase dominante tiene el control político, ¿verdad? Tiene el control político, tiene el control cultural, tiene el control religioso también. Y a todo ese conjunto, ¿verdad? De esas ideas que mueven a la sociedad en que vivimos se le puede llamar superestructura. Y eso es un tema que también vimos aquí en la escuela obrera. Entonces la superestructura, como se puede ver en la imagen, viene siendo como esa capa que protege el poder político. El poder político es ese círculo gris que está ahí en medio. Entonces, ¿qué pasa? Esa superestructura le da soporte, lo protege. ¿De qué? De que no lleguen grupos o sectores a cambiar, ¿verdad? Las dinámicas de un X sistema, el statu quo, ¿verdad? Entonces, ese poder político y económico que está ahí protegido, cuando es atacado, por decirlo así, por el reformismo, rebota. Okay, las reformas son muy importantes, sí, pero no se pueden caer en el reformismo. ¿Por qué? Porque el reformismo no nos ayuda a destruir esa superestructura. Más bien el reformismo se encaja ahí y desde ahí opera y hasta ahí llega y se queda. Sin embargo, la revolución, como podemos también ver en la imagen, es eso que logra romper. ¿Por qué? Porque la revolución propone algo nuevo, porque la revolución plantea otra forma de sociedad, plantea otra forma de pensamiento, evidencia, ¿verdad? Las contradicciones que hay de clase, ¿verdad? Las condiciones reales en que vivimos, y las utiliza para catalizar esas condiciones y rompemos la superestructura, ¿verdad? Y vamos haciéndole daño ahora sí a ese poder político. ¿De quién? De los burgueses. Pues bueno, eso, por eso y muchísimas cosas más me parece muy importante que sepamos, ¿verdad? Estas cosas. Ahora, ¿qué hacer? Porque si tenemos conocimiento de estas cosas, ¿verdad?
no nos podemos definitivamente quedar con los brazos cruzados. Tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que, bueno, decir, entendemos qué es lo que está pasando aquí, entendemos que hay contradicciones, entendemos quiénes son los que están dañando y quiénes son los que estamos siendo dañados, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Pues yo digo que lo que tenemos que hacer es seguir estudiando para comprender mejor, pues efectivamente, cómo funciona ese sistema, para comprender y convencernos de verdad que lo que tenemos que hacer es aplicar el marxismo, ¿verdad? Todo esto que nos dejan Marx y Engels para destruir ese sistema en que vivimos. Y claramente, ¿verdad? Como lo plantean también Marx y Engels, crear que una sociedad donde ya no existan las desigualdades, una sociedad donde no exista la explotación del ser humano por el ser humano, donde no exista la depredación de la naturaleza, donde se respete la vida realmente, donde no haya que trabajar una gran y enorme cantidad de horas, ¿verdad? Para apenas sobrevivir, sino que trabajemos ¿para qué? Para satisfacer nuestras necesidades con la naturaleza, ¿verdad? Que tenemos como seres humanos que somos, y no para y que el trabajo no sea para producirle millones a un montón de gente, mientras nosotros estamos ahí produciendo y produciendo y produciendo y produciendo, y no tenemos tiempo para el ocio, no tenemos tiempo para disfrutar con nuestra familia, no tenemos tiempo para el arte, no tenemos muchas veces tiempo para la educación, y apenas tenemos para sobrevivir, apenas lo justo para llegar al siguiente día a trabajar. Pues me parece que eso es lo que hay que hacer, tomar conciencia que hay que movernos de nuestra zona de confort e ir más adelante, porque este conocimiento que, bueno, nos facilita la escuela obrera y toda esta ciencia, ¿verdad?, que es el marxismo que nos dejan Marx y Engels, nosotros no podemos dejar que se convierta en letra muerta, nosotros tenemos que llevarla adelante. Y eso, compañeros y compañeras, agradecer a la escuela obrera, saludar a los compañeros y compañeras también, ¿verdad?, que no lo hice al inicio. Agradecer al profesor Fran también por la manera tan sencilla en que explica, y bueno, por lo menos yo como obrero he podido entender muchísimas cosas a partir de la manera en que explica el camarada profesor. Eso, yo me despido por aquí. Quise hacer un video un poco más tipo conversación, como si estuviésemos hablando de frente, y pues sigamos en la lucha, sigamos estudiando, y hasta la victoria siempre, camaradas.